que necesitamos completar para poder seguir haciendo problemas interesantes. Pues, por ejemplo, imaginaos, tratar el problema del alambre giratorio, ¿no? Lo que teníamos como el alambre giratorio, entre muchos, ¿eh? ¿Recordáis esto? Que podía girar y lo hacíamos girar forzado. Pero imaginaos por un momento que ya no es forzado, sino que yo le doy un giro inicial al alambre con la bolita, y aquí esto está todo muy bien engrasado, o sea que no hay... Y ya le dejo libre, o sea, el alambre giratorio, como yo le llamo en el archivo alambre giratorio libre, que sería lo mismo que un péndulo cónico. Imaginaos que aquí tengo este punto cónico, significa, o sea, tridimensional, por así decirlo. Que esto lo hago girar, le doy, es una barra o una cuerda de masa despreciable, y tiene un giro respecto a un eje vertical. Aquí está la gravedad, como aquí en este. Y esto naturalmente puede subir, bajar, pero no estoy forzando el giro a que sea con respecto a ese eje vertical uno determinado, sino que es libre. Entonces ya no, el problema no es con un grado de libertad, sino es con 2 grados de libertad. ¿Cómo se llegan a las 2 ecuaciones del movimiento? Pues hay diferentes caminos, en el fondo todas son pero le quiero utilizar para que veáis, desde el punto de vista de, necesito 2 ecuaciones. Una me la da la conservación de la energía mecánica, o sea que una la tengo mentalmente, ya la tengo ahí grabada, pero claro, necesito otra. Otro principio de conservación, y ese va a ser que se va a conservar una de las componentes del momento angular. Esa es, fijaos, una componente es otra ecuación escalar. Con esos 2 principios de conservación tengo las ecuaciones del movimiento y lo puedo resolver. Lo mismo que podría haber hecho o podría hacer con el problema esa de la bolita sobre la mesa y la otra colgando. Es decir, cómo se puede llegar a las ecuaciones del movimiento si uno ve, analiza, mira el problema y dice, anda, aquí se conserva la energía y aquí se conserva quizás el momento angular. De ahí ya tiene las ecuaciones del movimiento. Entonces, rotación, momento angular. Vayamos a por él. Teníamos justo en el punto donde lo habíamos dejado, si recordáis, haciendo un resumen muy rápido. Teníamos sistemas de partículas, por enlazar mejor, que esto incluye, naturalmente, un caso particular del sólido rígido. ¿De acuerdo? Un sistema de partículas, un sólido rígido es un sistema de partículas. Por cierto, voy a hacerlo aquí con vuestros compañeros hace un rato, lo hice más tarde, pero con vosotros lo voy a hacer ahora. Tengo un sólido, un cuerpo rígido, un volumen. Vale. ¿Cómo de libre es un cuerpo rígido en el espacio? Por ejemplo, si yo lanzo el bolígrafo, pensad un momento, que se pueda ocupar cualquier posición, estamos en el espacio tridimensional. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Bueno, ahí, antes, al ser masa distribuida, te lo voy a poner, piensa que está formado por n masas puntuales. El sólido rígido son n, un número finito. Bueno, realmente es un número finito, aunque sea muy grande, porque son átomos, pero bueno, porque lo que tiene vuestro compañero está pensando, está distribuido, tendría infinitas masas puntuales. Piensa en un número finito, ya verás cómo llegamos mejor, masas puntuales, n. Entonces, si tú tienes n masas puntuales, si tú tienes una que se puede mover en el espacio tridimensional, ¿cuántos grados de libertad tiene? O sea, fijaos, lo que busco es el número de grados de libertad. ¿Por qué? Porque sabiendo eso voy a saber cuántas ecuaciones necesito para resolver el movimiento. Grados de libertad, cuántas coordenadas o parámetros necesito para determinar la posición de este cuerpo, cuántas ecuaciones. ¿Entendéis en los pasos mentales? Entonces, si yo tengo una partícula, un cuerpo puntual, ¿cuántas coordenadas necesito? 3. ¿Estamos de acuerdo que si no hay ninguna ligadura,
3 grados de libertad. Si tengo n, pensad en un gas por aquí, ¿cuántos grados de libertad tiene? N moléculas aquí de aire, ¿cuántos grados de libertad tengo? 3n. Y pensad que n es muy grande, 6 o 10 elevado a 23, 24, 25, es decir, que es un número de coordenadas escalares, o sea, que esto es grados de libertad, por lo tanto, necesitaríamos 3 por 3n coordenadas escalares o parámetros escalares para determinar la posición, cómo se encuentra eso. Ya, pero estamos en el sólido rígido. El sólido rígido, sí, lo dejo mover en el espacio tridimensional, pero hay ligaduras. ¿Cuáles son las ligaduras en un sólido rígido? Que en las distancias entre dos de estas masas puntuales permanece siempre constante. Si yo tengo este sólido rígido y tengo aquí una y tengo aquí dos, esta distancia, si es rígido de verdad, permanece constante, da igual que gire, que se traslade, a pares. Esas son las ligaduras que tiene el sólido rígido, que son, por decir así, sin dar un número, muchas ligaduras. Uno podría analizar, si tengo n, cuánto va a ser el número de ligaduras que tengo ahí. Pero más fácil, o sea, que uno podría ver una, dos, mirar a pares cuántas ecuaciones. ¿Entendéis que estos son ecuaciones? Esta distancia la puedo poner como una ecuación x2 menos x1 al cuadrado, para que os deis cuenta que son ecuaciones las ligaduras. Y además son de tipo holónomo. Eso que comenté una vez, pero eso, o sea, borradlo. Ligaduras que puedo trasladar a ecuaciones como igualdades. X2 más y2 menos y1 al cuadrado, más z2 menos z1 al cuadrado, eso sería la distancia al cuadrado esta de 1, 2, ¿no? De 1, 2 al cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Esto es constante. Un valor determinado. Esa es una ligadura. Pues ahora hacedlo a pares para todas las n, todos los, y llegaríamos a un número. Es decir, que aquí tengo, pero vamos a llegar a ese número más fácilmente, pensando en lo siguiente. Es decir, a ver, si yo tengo que determinar la posición del sólido rígido en el espacio, ¿necesito la posición de todas ellas? No, necesitaría quizás la posición de una. Si tengo de una partícula, las coordenadas, 3 coordenadas de una, es como clavar el sólido rígido en el espacio en un punto. Pero claro, puede girar, moverse alrededor de ese punto. Es decir, que no lo he logrado clavar del todo. Vale. Si cojo otro clavo y fijo otro punto, digo, ya lo tengo más fijo el sólido rígido. Pero aún así, no del todo, porque puedo hacerlo girar respecto a un eje. Necesito un tercer punto. 1, 2 y 3. Claro, pero ahí en principio uno diría, claro, con esos 3, y que no estén alineados. Eso es, desde luego. Es decir, que necesitaría 3 por 3, 9 coordenadas. Pero claro, esas 9 coordenadas no son independientes. Es decir, que uno podría decir, hombre, 9 grados de libertad. Pero ahora uno se da cuenta de que al ser un sólido rígido, esta distancia tiene que permanecer constante. Esta distancia constante son 3 ligaduras. Es decir, que el número de grados de libertad sería las 9 coordenadas que necesito en principio para 3 menos las 3 ligaduras, 6 grados de libertad. Es decir, que hay un número de 3n menos 6 ligaduras en total. Si uno lo ve globalmente para n partículas, tengo 3n menos 6 ligaduras, si tú consideras no 3 partículas, sino todas las n. Pero es más fácil, yo creo, ver
Si solamente te fijas en 3 y realmente te das cuenta de que con 3 has fijado la posición, has determinado con la cuestión de que no estén alineados, eso sí, porque si el 3 está aquí, evidentemente no has ganado nada. Bien, o sea que uno se da cuenta, creo, de que el número de grados de libertad en un sólido rígido es 6. O sea que necesito 6 coordenadas escalares, 6 parámetros para saber cómo se encuentra en algún instante. Entonces ya sabe el objetivo. Esto es general, en 3 dimensiones. Necesitamos, para el sólido rígido, que eso que quede claro, para el sólido rígido necesitamos 6 ecuaciones del movimiento escalares. Bueno, eso si tienes un sólido rígido. Si tienes más sólidos rígidos, para cada uno, en principio partes de eso. Luego puede haber ligaduras entre los sólidos rígidos. Entonces ahí. Pero bueno, para un sólido rígido, entonces ya no es una masa puntual, que serían 3, sino que partes de 6. Necesitamos 6 ecuaciones del movimiento escalares. Desde el punto de vista de la mecánica de Newton, o sea, estamos todavía en Newton antes de dar estamos ya a punto, o sea, de hecho, bueno, ya sé que no me va a dar, pero tengo un archivo preparado de matemática para explicar eso. O sea, estamos a punto de tirarnos a una parte muy bonita que es la mecánica de Lagrange. ¿Cómo llegar? O sea, es cómo llegar a esas ecuaciones, a esas 6 ecuaciones del movimiento. Estamos todavía con Newton, pues a ver de dónde saco yo 6. Y es ahí donde nos habíamos quedado el día pasado. En lo que se refiere, si yo pienso en un sistema de partículas, teníamos la segunda ley de Newton. La segunda, para lo que yo llamaba la traslación, ponía así. Eso de traslación, cuando son muchas partículas que cada una, digamos, se puede mover a su aire, estoy pensando más bien que ya se lo voy a aplicar al sólido rígido. Lo vais a entender, la traslación. ¿Por qué? Porque lo que me va a decir es cómo se mueve el centro de masas del sistema o el centro de masas del sólido rígido. ¿Y qué habíamos visto? Que la suma de las fuerzas externas, aplicadas al sistema de partículas, al sólido rígido, que también es un caso particular, solo externas, ¿a qué era? Era el cambio del momento lineal total del sistema con respecto al tiempo. O bien, uno lo podía poner como la masa por la aceleración del centro de masas. Es decir, que la traslación se refiere al movimiento del centro de masas del sistema. Que en el sólido rígido lo que me va a decir es cómo se está trasladando. En el bolígrafo, si yo lo lanzo en el aire, ¿no? Al aire, ¿no? Con giros y eso, es decir, se está trasladando y girando. Lo de la traslación es decir, cómo se está moviendo un punto en particular fundamental del cuerpo, el centro de masas. Luego veré qué es lo que ocurre relativo al centro de masas. La traslación es el movimiento del centro de masas. Bien, o sea que habíamos visto esto lo habíamos ya explicado, y naturalmente que el momento lineal pues era la masa total por la velocidad del centro de masas, como un resumen así. ¿Cuántas ecuaciones me da la segunda ley de Newton para la traslación? Imaginaos, ya estoy pensando en el sólido rígido, son 3 ecuaciones, 3. En general, aquí, si no le pongo más restricciones al problema, estos son 3 ecuaciones. Vale, o sea que el pensamiento es decir, genial, tengo 3. Bueno, ya solo me faltan 3, es menos trabajo. Y es ahí donde es el paso que estábamos dando. Esto era el momento, qué ocurría con el momento lineal, y ahora las otras 3 las vamos a sacar del momento angular. Y ahí era importante decir que son momentos de un vector, el momento del momento lineal. El comentario que os hice antes de decir,
son cálculos de momentos de vectores, producto vectorial. O sea, que el momento angular no es nada más que el momento, en vez de una fuerza, del momento lineal, no tiene mayor. Es importante darse cuenta entonces de que cuando uno habla de momentos es respecto a un punto del espacio. ¿De acuerdo? Y vamos a tener dos puntos del espacio en todo lo que estamos haciendo, solo dos, que es uno, el origen de coordenadas, y dos, el centro de masas. Porque es muy especial. El centro de masas va a estar acelerado en ese sistema de referencia. Es un comportamiento que solo tiene el centro de masas del sistema. ¿Vale? O sea que cuando hablo del momento angular, entre paréntesis, habría que decir respecto al origen, respecto al centro de masas. Por defecto estamos hablando respecto al origen de coordenadas. O sea que cuando digo, ¿cómo es el momento angular? L de todo el sistema. Y lo habíamos expresado, y eso era lo bonito, que podíamos dividirlo en dos partes, ¿no? El momento angular, es decir, el movimiento del centro de masas más el relativo al centro de masas. Este es el movimiento y lo que me está dando es cómo sería el comportamiento desde el punto de vista del momento angular de una masa puntual. Es decir, mentalmente el comportamiento de un sistema será, concentro toda la masa de ese sistema en el centro de masas, ya tengo una partícula. Joder, esos problemas ya he hecho montones, ¿no? Pues entonces el momento angular será respecto al origen, como es la posición del centro de masas, y que teníamos aquí el momento total, momento lineal total. O sea, ese era el orbital, la parte orbital, es decir, que podemos separar en dos. Más, ¿cómo es el momento angular relativo a qué punto? Ya no el origen de coordenadas, porque este es relativo al origen. O sea, es la masa, ¿cómo es el momento angular de esa masa puntual situada en el centro de masas, cuya masa es la masa total del sistema? Genial, se mueve con la velocidad del centro de masas. Ya sé cómo sería su momento angular. Este término es el momento angular, pero respecto a otro punto, el centro de masas. Bien. Fenomenal. Incluso habíamos visto, si no recuerdo mal, si teníamos el caso particular vamos a ponerlo bien claro, a ver, intentar ponerlo, que estábamos trabajando con un sólido rígido y que además era una rotación, un eje fijo, que estaba girando alrededor de un eje fijo en el espacio. Entonces teníamos que el momento angular, yo tenía aquí por ejemplo esto, ¿no? Y este es el eje fijo, estaba girando de esta manera, es decir, que el origen de coordenadas, al ser un eje fijo, lo puedo poner perfectamente en el punto del eje, porque el eje no se está moviendo. Entonces teníamos aquí, ¿no? Todo rotaciones, trayectorias circulares de cada una de las partículas. Si llamaba yo a este eje Z, ¿cómo era la componente Z del momento angular respecto al origen de coordenadas? ¿Lo recordáis? El momento, ahí era donde entraba la definición del momento de inercia. Del cuerpo, del sólido rígido, respecto al eje respecto al eje fijo. Si esto está girando con una velocidad angular omega,
Teníamos eso. Pero aquí veis que es un escalar, era la componente a lo largo de la... Era cuando nos aparecía, ¿no? Definíamos el momento de inercia. Aquí el error es creer que, un error muy típico es poner esta expresión como vector, porque a uno dice, uff, esto, ¿no? ¿Y por qué no escribe Miguel esto? ¿Entendéis? Esto no lo escribí yo el otro día, escribí esto, pero no esto. Esto implicaría que el momento angular tiene la dirección de la velocidad angular. Y esto en general no es cierto. Ya visteis que tenía una componente Lx y Ly. Yo solamente me fijaba en la componente z para definir el momento de inercia. Pero estas en general eran distintas de cero. Es decir que, como estábamos viendo en los archivos de matemática, esos que tenía con una partícula, dos partículas, muchas, el eje de rotación tenía una dirección y el momento angular tenía una diferente. Por lo tanto, no son dos vectores. Ahí es donde nos aparecerá una matriz, no un escalar, sino una matriz que será el tensor de inercia. De hecho, nos aparecían, dije, términos en la componente X y Y que se llamaban productos de inercia. No van a ser nada más que elementos de una cosa que se llama un tensor, una matriz, que también nos aparece en cosas de elasticidad, claro, ¿no? El tensor de esfuerzos, el tensor de deformaciones, ¿no? Y como hay una relación para la ley de Hooke, ¿sí o no? Pues va a ser una cosa, el tensor de inercia, no os preocupéis, es una cosa parecida a lo que os aparece ahí en esos temas. Una matriz 3×3 que va a ser simétrica. Pero eso estoy adelantando nada más. Simplemente advertir, cuidado, que esto sí era cierto lo que he puesto, pero esto, bueno, en algún caso particular se puede dar, pero no siempre. Vale, más cosas que nos aparecían en lo que vimos el día pasado. Sí, la segunda ley de Newton, llegamos a verla. La segunda ley de Newton. Y aquí pongo, entre comillas, rotación. Porque estoy pensando en el sólido rígido. De hecho, es cómo es la segunda ley de Newton desde el punto de vista de los momentos, de las fuerzas del momento angular. Eso, para un sólido rígido, la información que me va a dar es cómo son las rotaciones. Por eso pongo entre comillas rotación. Bien, ¿y a qué habíamos llegado el día pasado? Que la suma de los momentos de las fuerzas externas, la suma de los momentos, por eso neto, suma, externo de las fuerzas externas, no de las internas, de las fuerzas externas. Con respecto al origen de coordenadas, era igual a el cambio en el momento angular con el tiempo. Creo que fue ahí más o menos en el punto donde nos quedamos, si no me equivoco, ¿no? Aparte de los teoremas de Steiner y de los ejes paralelos y de los ejes perpendiculares, si recordáis. Bueno, pues aquí vamos a enlazar. O sea, esto, bueno, ahora pensad por un momento. Voy a hacer un poco, voy a elaborar esto un poco más. Pero estos son ¿cuántas ecuaciones? ¿No? Es una ecuación vectorial, 3 ecuaciones escalares. Es decir, que las 3 para la traslación más las 3 para la rotación, desde el punto de vista de las leyes de Newton, me dan 6 ecuaciones, 6 incógnitas, y bueno, y ya podrías deducir cómo es, necesitas saber, claro, cómo son las fuerzas externas que están actuando, fijaos, solo las fuerzas externas. ¿Qué pasa con el sólido rígido? El movimiento del sólido rígido, solo necesito saber cómo son las fuerzas externas para saber cómo se traslada y cómo rota. Sí es importante, y uno se queda ahí con las fuerzas internas, son importantes, sí, cuando veamos lo del qué ocurre con la energía. En la energía, ahí ya va a ser un punto donde yo no me puedo quitar las fuerzas, qué ocurre con las fuerzas internas porque tienen una
Y naturalmente, si el que aguante el movimiento, el sólido rígido, que aguante significa que no rompa, efectivamente depende de cómo son las fuerzas internas. Entonces ahí viene el punto de no resistencia de materiales, pero uno siempre mentalmente estudiar cómo son las fuerzas internas, imaginaos, ¿no? ¿Qué mantiene el sólido junto? Es si uno parte el sólido por la mitad, ¿no? Y entonces coge como sistema esto, las fuerzas que ejerce esta parte del sólido sobre esta son fuerzas externas. Y yo puedo utilizar lo que aprendemos aquí para analizar cómo son las fuerzas internas dentro del sólido. Simplemente mentalmente corto el sólido y digo, no, mi sistema no es todo el sólido, es una parte. ¿Lo entendéis? De esa manera puedo saber cómo es la intensidad, cómo son las fuerzas, la fuerza neta que ejerce el otro, el momento neto, todas esas cosas que veis en esa parte. Entonces decir, bueno, pues si se supera un cierto valor, pues el sólido se rompe, o cómo se deforma, ahí introduces la deformación. Bueno, cosas que os sonarán. Pero para mí es rígido, es decir, que esas fuerzas serán de tal calibre que siempre podrán aguantar lo que les eches. 3 y 3 estaría resuelto. Vamos a hacer de todas maneras, un cocinado, un poco más elaborar esto que fue lo que dije. Tau neto externo igual. Primera parte, si yo considero únicamente, caso particular, otra vez, lo mismo que antes, eje sólido rígido más eje fijo. Entonces sabíamos que LZ era I por omega. Perfecto. Es decir, que tengo aquí el sólido, imaginaos que el eje este es fijo, no cambia. ¿Cómo se trasladaría cómo serían las trayectorias de todas las partículas? Son trayectorias circulares, ¿no? Que son planos, están contenidas en planos. Por eso a esto se le llama rotación en el plano del sólido rígido. No porque el sólido rígido sea plano, sino porque todas las trayectorias de todos los puntos del sólido rígido están contenidas en planos que son paralelos uno. ¿Entendéis lo de rotación plana? Que es un caso sencillo, es el caso sencillo de la rotación. Yo estoy sujetando el eje y ese no se mueve, no cambia de orientación. Bueno, teníamos que simplemente tendría que saber cómo es el momento de inercia respecto a este eje, la velocidad cómo está girando, y se acabó. Metamos esto aquí. Si yo me fijo únicamente en la componente Z, este es el eje Z, GZ es el eje de rotación, la dirección del eje de rotación. Si yo considero únicamente esa componente, pues tendría aquí una de las escalares, una. Y esto es la derivada con respecto al tiempo de I por omega. ¿Bien? Pero el momento de inercia no cambia, porque es un sólido rígido. Por lo tanto, ¿veis este paso? Porque si el sólido fuese elástico o fuese otro sistema, el momento de inercia cambia en el tiempo. Es decir, yo puedo calcular el momento de inercia de un sistema de partículas, que las distancias no permanezcan constantes a pares, ¿me entendéis? O sea, se puede calcular el momento es un cálculo, no tiene... Pero claro, ahí uno se da cuenta de que el momento de inercia, por supuesto que cambia en el tiempo. Entonces ya ese paso no sería cierto. Es cierto en lo que estoy haciendo ahí, si es un sólido rígido. Y esto no es nada más, si yo defino esto como la aceleración angular, alfa, tengo una ecuación escalar. Esa que, para los problemas en primero o quizás antes, ¿qué ocurre con la rotación? Que la suma de los momentos es igual, o sea, uno dice F igual a M por A. Bueno,
Pues no te preocupes, es muy sencillo. Donde haces el intercambio, donde tienes fuerza, pones momento de la fuerza. Donde tienes masa, lo intercambias por el momento de inercia. Juega ese papel, ¿no? Y donde tienes aceleración lineal, pones aceleración angular. Eso que se dice en primero o en cursos anteriores, es decir, el pasar del movimiento de traslación al movimiento de rotación es, ¿no?, cambiar las magnitudes por unas magnitudes equivalentes. Bueno, eso es lo fácil. Y lo que es cierto en este caso particular. F igual a m por a, tau igual a i por alfa, o m, como llaméis a los momentos. ¿Vale? Pero es una ecuación escalar, esta. Claro, naturalmente tenemos también para x y para y. ¿Entendido? Y estas también me dan información. Estas me dan información. ¿Acerca de qué? Estas dos componentes del momento, fijaos, me están dando información de, naturalmente, que ese eje lo tengo que mantener fijo de alguna manera para que no cambie la orientación, porque el sólido al girar intentará, fijaos, pensad en una barra de metal, ¿no?, que está girando alrededor de esa barra. El sólido rígido está ejerciendo un par sobre la barra, fuerza sobre la barra. No solo un par, sino también fuerzas. Si tú quieres mantener la barra quieta, tienes que estar sujetándola de alguna manera. Entonces, esto me está dando información, lo mismo que en la segunda ley de Newton para la traslación, me está dando información acerca de cómo de fuerte tengo que sujetar yo la barra para que no se mueva. ¿Cómo tengo que sujetarla? Porque ahí también se aplica la tercera ley de Newton. La suma de los momentos, ahora uno como sistema tiene el eje de rotación, la suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto, la suma de los momentos de las fuerzas externas ejercidos sobre la barra tiene que ser igual al cambio en el momento angular de la barra con respecto al tiempo. Pero si la barra está quieta no tiene momento angular, ¿no? Está quieta, es un eje fijo. Por lo tanto, la suma de los momentos de las fuerzas externas ejercidas sobre la barra tiene que ser cero. Pero claro, si el sólido rígido ejerce un momento sobre la barra, porque la barra está ejerciendo un momento sobre el sólido rígido, tercera ley de Newton, algo tendré que hacer externamente, pues con unos cojinetes, sujetarlo, o con la propia mano, con las manos. Es decir, que esto me va a dar información de cómo van a ser las fuerzas en los cojinetes, por así decirlo. Imaginaos, como en el archivo de matemática que puse yo el otro día, que veíamos ¿recordáis? Yo dibujaba el eje con masas puntuales, pero os lo podéis imaginar como que rodease todo. Y veíamos el momento angular que no tenía la dirección del eje de rotación. ¿Y qué es lo que hacía cuando yo lo hacía girar con velocidad angular constante? ¿Qué pasaba con el momento angular? Ese vector giraba, ¿no? También. Trazaba la pared lateral de un cono. ¿Lo recordáis? Lo mostré, sería abrirlo, lo volvemos a ver, si es necesario. O sea, si me lo decís, lo abro, si no, estoy recordando lo que os mostré. Claro, eso quiere decir, sí, pero el módulo no permanecía constante, era simplemente dando vueltas. Y os dije en ese momento, dije, hoy, si vemos esto, ¿cuánto valía esto? O sea, yo veía L y veía cómo giraba, y giraba naturalmente con la misma velocidad angular omega con la que estaba girando todo el cuerpo. Era como si tuvieses un vector clavado en el cuerpo, es así, tienes el vector clavado. Decía, hombre, pero eso es lo mismo, es una rotación, y a mí ya hemos visto manivela, ¿veis? Lo de la manivela ahora también aquí. Los cambios en ese vector vienen dados, al estar girando, por el producto de la velocidad angular por L. Es decir, que si a mí me dan L en algún instante y me dan omega, fijaos otra vez, os estoy diciendo, si me dan a mí
cómo es este vector en algún instante. Y me están diciendo cómo está girando de rápido. Hago este cálculo y tengo esto. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Tengo esto. Y me dan en un instante esto, me dicen, ¿cómo es el cambio en ese instante? ¿Se entiende o no? Bien, pero es que yo sé que la segunda ley de Newton, para la rotación, esto tiene que ser entonces igual. Tan simple como lo que, ¿no? Es decir, que tendría aquí ¿bien? Genial. Por cierto, ¿cómo sería este vector? A ver si os dais cuenta, en las condiciones que he dicho yo. Omega, la velocidad angular, es constante. Y este eje le llamo eje Z. Este vector, fijaos, imaginaos, por ejemplo, que él está en este instante en el plano de la pantalla. ¿Perdón? Claro, uno dice, claro, o sea, tengo este vector y este vector. Por supuesto, perpendicular al eje de rotación, pero claro, esa dirección está contenida en el plano XY. Entonces uno es, por supuesto, claro, ese vector tiene componente 0 a lo largo del... ¿Por qué? Porque alfa era 0. Ahí visteis que añadí lo de... ¿no? Pero estos dos, naturalmente, son distintos de 0. Es decir, que el eje está ejerciendo un par de fuerzas sobre el cuerpo que viene dado por estas componentes. ¿Pero de dónde la saco? Hombre, por aquí, claro. Y J, K, y teníamos 0, 0, omega, Lx, Li, Lz. Tendríamos para la componente X, tendríamos menos omega Li, lo que valiese en ese instante, es en un instante, ¿eh? En un instante. Es una foto en un instante. Por I, más omega Lx por J, y para acá, 0. Hombre, tendríamos para acá 0. ¿Lo veis? Rotación uniforme. Y esto os está dando la componente X y la componente Y del par de fuerzas. Y ahora pensad la pregunta, decir, ¿qué momento ejercen los cojinetes? Esa barra está sujeta por unos cojinetes. Estamos en mecánica, ya sé, pensáis que es un rollo, esto no tiene nada que ver con mecanismos o máquinas. O sea, no os lo tomo en este momento que penséis que eso sea así, quizás, pero no, de verdad no es así. ¿De acuerdo? Mi pregunta podría ser ahora decir, oye, ¿esos cojinetes van a aguantar lo que está pasando ahí? Pensad por un momento, si eso lo hacemos, o sea, que sea un poco la foto real de una maquinaria ahí, que rompa el eje dependerá de la velocidad angular. Todo el mundo, yo creo que tiene en la cabeza que le gusten las máquinas, dice, si eso le haces girar muy rápido y está descompensado,
es decir, que el centro de masas no pasa por el eje de rotación, y que encima el momento angular no tenga la dirección del eje de rotación, son los dos puntos en los que puede estar descompensado la maquinaria, pues entonces me parece que eso va a partir. Y depende de cómo de rápido es. En particular, aquí en lo que estamos viendo, uno debería entenderlo, porque dice, claro, el eje ejerce un par sobre el sólido rígido. Tercera ley de Newton. El sólido rígido ejerce un par sobre el eje. ¿Cuál es? Este con signo cambiado. Pero el eje está quieto, lo cual quiere decir que los cojinetes por aquí, o lo que sea, que sujetan el eje, tienen que estar haciendo ¿qué par? El mismo con sentido cambiado. Otra vez la manivela por el otro lado. Sentido cambiado. Es decir, que yo de aquí sé cuál es el par que está ejerciendo los cojinetes sobre la barra. Claro, tercera ley de Newton, la barra sobre los cojinetes, otra vez la misma. Es decir, que este es el par que se ejercen sobre los cojinetes. ¿Veis? Tercera ley de Newton, barra sobre sólido rígido sobre barra. Sé entonces cómo es el par que ejerce los cojinetes sobre la barra sobre los cojinetes. En definitiva, todo esto. Y ahí viene el momento de decir, pero esos cojinetes solo aguantan un determinado... Y aquí, como veis, lo que me aparece es omega. Es decir, que en ese momento, si omega es demasiado grande, crece con omega, ¿no? Porque esto no lo estoy cambiando, es una foto, el X y el Y sería una determinada. Si yo aumento omega, aumenta el par. Llega un momento en el que la resistencia de los cojinetes cede, salvo que esté bien hecho el mecanismo, ahí es vuestro trabajo, salvo que tú hayas diseñado bien la máquina. Y en ese caso podrás hacerlo girar con la velocidad que quieras, que no romperá. ¿Cuándo? No, bueno, desde el punto de vista de la rotación, que L tenga la dirección del eje de rotación. Porque en ese caso el X y el Y son cero, y puedes hacerlo girar con la velocidad que quieras, que no le va a pasar nada. En cuanto a lo del centro de masas, imaginaos que estuviese por aquí, descompensado, o sea, desplazado. Claro, el centro de masas traza también una trayectoria circular. Y uno dice, si uno tiene una trayectoria circular, ¿cómo será la aceleración del centro de masas? Es un movimiento circular uniforme del centro de masas, porque la velocidad angular es uniforme. Una aceleración centrípeta. Eso quiere decir que se estaría ejerciendo el par, si está descompensado L, analizamos el par, y la fuerza neta, la suma, sería... Esto que os estoy contando es un examen, ¿eh? Eso por haber venido. Fuerza neta. O sea, que es entender la segunda ley de Newton. La fuerza neta externa igual a la masa por la aceleración del centro de masas. Pero claro, vuestro compañero ha dicho, y yo también digo, pero si el centro de masas no está en el eje de rotación, se está moviendo. Trayectoria... un segundo. Esto que no se entiende es centrípeta. Claro, y ahí uno dice centrípeta, la velocidad del centro de masas al cuadrado dividido por la distancia, el radio de la trayectoria, el radio del centro de masas. Ya, pero esto lo puedo poner en función de la velocidad angular, ¿no? Porque el centro de masas también se mueve con la velocidad angular omega, al ser un sólido rígido. ¿Cómo lo puedo expresar en función de omega? Y ahí veis el segundo punto donde podéis tener descompensado el mecanismo. Si el centro de masas no está en el eje, veis aquí, la dirección del vector es la dirección de la aceleración que sería hacia el centro. Centrípeta. La fuerza neta sería fuerza centrípeta. ¿De acuerdo? Y en magnitud, pues ¿cómo es la distancia del centro de masas al eje? Por la velocidad, cuanto mayor es la velocidad angular, mayor es la fuerza neta,
y llegará un momento en el cual la barra, el eje de rotación, el eje donde, al cual está, ¿no? El eje es un sólido también, está girando, partiría. O los cojinetes, uno de los dos sitios donde estás sujetando, porque ahí también sería la tercera ley de Newton. Ya sabes el par que se ejerce sobre los cojinetes, o los cojinetes sobre... Con esto sabes cuál es la fuerza neta que se está ejerciendo sobre los cojinetes. Porque el par, el momento del par de fuerzas, un par de fuerzas son dos fuerzas iguales de sentido contrario, por lo tanto neto es cero. Esto te está diciendo, adicionalmente, cómo tienes la fuerza, ahora pensad en primero, que creo que es lo de... Cualquier sistema de fuerzas lo puedo poner como, lo puedo hacer equivalente a que lo puedo simplificar como una fuerza y un par, una fuerza y un momento. Con esto estábamos encontrando precisamente cuál es la fuerza equivalente sobre el eje y el par sobre el eje. Sería sumar esta fuerza neta externa y luego una fuerza... Claro, bueno, no, cuidado. Si tú dices, esta sería la fuerza que ejerce el eje neta sobre el sólido rígido. Esto te lo da. Tercera ley de Newton. El sólido rígido sobre el eje ejerce una fuerza que es igual a esta y de sentido contrario. Pero ahora dices, pero el eje está quieto. Por lo tanto, fuerzas externas sobre el eje. La que ejerce el sólido rígido sobre el eje más la que ejercen los cojinetes sobre el eje. La suma de todas esas fuerzas tiene que ser cero, ¿no? Porque el eje está quieto. Segunda ley de Newton para el eje de rotación. Con esto lo dejamos. Yo he analizado cómo es la fuerza neta externa sobre el sólido rígido. Veo esto y digo, pues, si esto es una rotación uniforme, el centro de masa sigue una trayectoria circular uniforme, la aceleración es centrípeta, por lo tanto la fuerza, ¿quién está ejerciendo esa fuerza? El eje sobre el sólido rígido, ¿no? Es el único, bueno, y la gravedad, ahí si tuviésemos la gravedad por ahí también tendría que tenerla en cuenta en la fuerza neta externa, las dos, suma de las dos. Es decir, que el eje, si ahí mentalmente, ya veis que no estaba pensando en la gravedad, el eje no solo está evitando, está haciendo, sino además sosteniendo el cuerpo. Está actuando la gravedad, por lo tanto, alguien tendrá que sostener el cuerpo, el eje, el propio eje. Pero bueno, olvidaos de la gravedad por un momento. Entonces tenemos que el eje ejerce una fuerza sobre el sólido rígido, neta, que viene dado por esta expresión, que viene dado por esto. Vale, ahora, ¿cuál es la fuerza que ejerce el sólido rígido sobre el eje? Tercera ley de Newton. La misma con el sentido común. Pero el eje está quieto. El centro de masas del eje no tiene aceleración. Por lo tanto, si yo aplico la segunda ley de Newton al eje, no al sólido rígido, tendré que decir suma de las fuerzas externas ejercidas sobre el eje. ¿Cuáles son? Las que ejerce el sólido rígido sobre el eje, más alguien tendrá que estar por aquí sujetando el eje, los cojinetes, lo que sea. La suma de las fuerzas que se ejercen por los cojinetes sobre el eje más la que ejerce el sólido rígido sobre el eje igual a cero, porque la aceleración del centro de masas del eje es cero. Por lo tanto, la fuerza que ejercen los cojinetes va a ser la misma, en módulo, la fuerza que ejerce el sólido rígido sobre el eje, cambiado de sentido, claro. Sobre el eje, sí. O sea que mi cuerpo ahora, lo veis, mentalmente es, ¿cuál es mi sistema? El eje. Pues la fuerza que ejerce el sólido rígido sobre el eje más la fuerza de los, cojinetes. Esto es igual a la masa del eje, lo que sea, por la aceleración del centro de masas del eje. Pero esta es cero, que el eje está fijo. Eje fijo. Cero. Es decir, que esto es igual a cero. Si esto no es nada más que lo contrario que esto, ¿no? Tercera ley de Newton. Pues entonces, ¿cómo será la fuerza que ejercen los cojinetes sobre el eje?
la misma en módulo, en dirección, sentido contrario que esta otra. ¿Se ha entendido? Ya, pero ¿de qué dependía esta fuerza? Dependía de la aceleración del centro de masas, dependía de la velocidad angular al cuadrado, de la distancia. Claro, será cero, ningún problema, si el centro de masas está situado en el eje de giro. ¿Estás de acuerdo? Si esto es cero, no tienes ningún problema. Esto es cero. Este es cero, o sea, este es cero y este es cero. No sufre, los cojinetes no sufren. Bueno, ahí si añadís el peso, toda esta discusión, lo único que tendría que aguantar el eje es el peso del cuerpo, nada más. Y de la barra, claro. Con un resumen para sistemas de partículas. O sea, momento, en lo que se refiere al momento lineal, P total del sistema, tendríamos la masa total por la velocidad del centro de masas del sistema. Y la segunda ley de Newton tendríamos la fuerza neta, la suma de las fuerzas externas, el cambio en el momento lineal total, que sería igual a la masa por la aceleración del centro de masas. Esto en el momento lineal. En el momento angular tendríamos el momento angular, que podría ser la suma, lo podemos considerar como la suma de dos términos, el orbital y el de spin. A ver si os logro meter en la cabeza lo que significa eso. Es considerar que toda la masa está concentrada en un punto y estudiar cómo es, pues, las diferentes magnitudes físicas. Y este es relativo al centro de masas. Movimiento del centro de masas, movimiento relativo al centro de masas. Y en cuanto a la segunda ley de Newton, tenemos esto respecto al, o sea, esto sería respecto al origen de coordenadas, no estoy poniendo aquí, lo digo de palabra, el momento angular respecto al origen de coordenadas total del sistema sería el momento angular orbital, es decir, el momento angular que tiene toda la masa concentrada en el centro de masa respecto al origen de coordenadas, más el momento angular que tiene el sistema respecto al centro de masas. Y en la segunda ley de Newton tenemos la suma de las fuerzas, la suma de los momentos de las fuerzas externas respecto al origen de coordenadas, es el cambio en el momento angular total del sistema con respecto al origen de coordenadas en el tiempo, o bien, si uno quiere escoger respecto al centro de masas, la suma de los momentos de las fuerzas externas respecto al centro de masas es el cambio en el momento angular de spin en el tiempo. Bien, y además teníamos que para problemas sencillos en rotaciones, bueno, una cuestión ahora. Demos el paso ya mental, pues fijaos que os dije 3, 10, ¿no? Ahí ya estoy en un sistema de partículas y se lo aplico a uno determinado que es el sólido rígido. El estudio de un sólido rígido. ¿Por qué se caracteriza? Por un montón de ligaduras, un sólido rígido, ¿no? Son n, si queréis considerarlo, n partículas con muchas ligaduras. Voy a poner aquí. ¿En qué consisten esas ligaduras? En que la distancia relativa entre dos partículas cualesquiera de ese sistema permanece constante a lo largo del tiempo. Eso significa que sea rígido, que si yo marco en un cuerpo 2 de las moléculas, la distancia relativa nunca va a cambiar. La distancia. ¿De acuerdo?
Es decir, que en principio uno se estaría enfrentando en un sistema de n partículas a cuántos grados de libertad. Si se pudiesen mover todas a su aire, ¿cuántos grados de libertad hay para un sistema de n partículas? Estoy utilizando n minúscula. Una tiene 3, n tendrán 3 por n. Pero claro, eso es antes de haber impuesto las ligaduras. Y ahora uno dice, ¿en cuánto reduce en cuánto reducen esas ligaduras el número de grados de libertad? Lo reducen es decir, que un sólido rígido únicamente tiene 6 grados de libertad. Pensad un momento, porque quiero hacerlo lo más deprisa posible, eso para que os dé, podría poner ahí las fórmulas de las ligaduras, sino pensad, grados de libertad, ¿cuántas coordenadas necesito yo para determinar la posición de un sólido rígido? Uno diría, necesito la posición de un punto, 3, ¿no? Tengo un punto, por ejemplo el del cuaderno, mejor que un bolígrafo, porque un bolígrafo es muy... ¿no? Entonces, si yo tengo aquí un sólido rígido, si sé la posición de un punto, vale, tengo un punto, pero claro, la posición relativa a ese punto no lo conozco. Bueno, si tengo y conozco las coordenadas de un segundo punto, hombre, ya estoy clavando por así decir, estoy clavando el sólido rígido en el espacio. 3 y 3 con 6 coordenadas, pero claro, todavía podría tener un giro del sólido rígido respecto al eje que une esos dos puntos. Es decir, que no estoy seguro de cómo es la posición del sólido rígido. Tengo un giro alrededor de eso. Digo, pues nada, no hay ningún problema. Si tengo las coordenadas de 3 puntos, que no estén en la misma recta del espacio, entonces ya seguro que sé cómo es la posición del sólido rígido. Cuidado, ¿son independientes las coordenadas? Eso serían 3 más 3 más 3, 9. Pero claro, la distancia entre este punto 1 y el punto 2 permanece constante, entre el 2 y el 3 permanece constante, y entre el 1 y el 3 permanece constante. 3 ligaduras. 9 menos 3, 6. Si yo necesito saber la posición del sólido rígido, yo clavaría el sólido rígido con 3 puntas, ¿no? En 3 posiciones. Esos son 9 coordenadas. Si a mí me dan esas 9 coordenadas, seguro que sé cómo está el sólido rígido en el espacio. Pero claro, esas 9 coordenadas no son independientes, porque el sólido rígido se caracteriza porque las distancias relativas son constantes. Es decir, que tengo aquí una ligadura, otra ligadura y otra ligadura. Ahí sí que se ven bien fácil. Hay 3 ligaduras. 9 coordenadas, 3 ligaduras, 9 menos 3, 6. 6 grados de libertad. Yo creo que es la forma más rápida y sencilla de verlo. Eso en general, ¿eh? Si tengo 6 grados de libertad, ¿cuántas ecuaciones del movimiento necesito en general? 6 ecuaciones. ¿Y de dónde saco esas 6 ecuaciones del movimiento desde el punto de vista de la mecánica de Newton? A ver, necesito 6 ecuaciones. Escalares, 6 ecuaciones escalares. Pues las teníamos a la vista hace un momento en la pantalla. Si queréis, la masa por la aceleración del centro de masas. Estos son 3 ecuaciones. Coordenadas cartesianas, x y z, otro tipo de coordenadas. 3 ecuaciones. La traslación me da 3 ecuaciones. Y la rotación me va a dar las otras 3 ecuaciones. Y ahora, ¿no? Suma de los momentos de las fuerzas externas, y ahí depende del problema cuál escojo yo, si respecto al centro de masas o respecto al origen de coordenadas. El que más me convenga,
en cada uno de los problemas. Una de las dos estas son 3, o bien podría aquí sustituirlo de spin y poner cm, porque es el momento angular respecto al centro de masas. Eso es lo que tenéis que... El spin de un cuerpo es el momento angular respecto al centro de masas. Y estas son 3 también, pero no son independientes. Son la misma información. Ahí depende, es decir, que yo me puedo coger estas, o me puedo coger esta, o me puedo coger esta. Tengo 6 ecuaciones en general, con 6 incógnitas, ya está cuadrado el problema, y podría en principio, pues si sé las fuerzas que están actuando, sé los momentos, puedo integrar el problema y hallar cuál es su movimiento. O sea que en general 6 grados de libertad, 6 ecuaciones del movimiento. Esas 6 ecuaciones del movimiento las podemos obtener y las vamos a integrar también utilizando la mecánica de Lagrange de una manera quizás más agradable. Claro, hay problemas más sencillos en los cuales no hay 6 grados de libertad, sino que hay bastantes menos. ¿Por qué? Porque son rotaciones en el plano, ¿no? Que teníamos el día pasado cuando hablábamos de la rotación capítulo 3. Eres Emma, ¿no? No, perdona, tu nombre era... Marina, perdona, estaba pensando en otra cosa. En el plano, ¿no? Y analizamos cómo era el momento angular respecto a un eje fijo de rotación. ¿Y qué relación teníamos? Llamábamos a ese eje Z y teníamos... ¿Qué pasa? Por el origen de coordenadas. ¿Y qué teníamos aquí? Para el caso, cuidado, para el caso del sólido rígido. Sólido rígido. El momento de inercia con respecto a ese eje que pasa por el origen de coordenadas por la velocidad angular. Claro, si cogíamos y lo hacemos respecto al eje que pasa por el centro de masas, la dirección del eje, escojo la dirección del eje, le llamo eje Z también, ¿no? Teníamos una cosa como esta. Claro, la segunda ley de Newton, en el caso de que el eje no cambie de orientación, lo que se llama rotación en el plano, lo que comenté el otro día, el eje de rotación no cambia de dirección. Entonces tendríamos, fijaos, si me voy a una ecuación en la rotación, la segunda ley de Newton, esos son tres componentes, se la aplico a la componente Z en la dirección del eje de rotación, ¿y qué tendría? Tau neto externo, con respecto al origen de coordenadas, la componente Z sería la derivada de todo esto con respecto al tiempo. Pero en el sólido rígido el momento de inercia no cambia. Por lo tanto tendríamos I por alfa. Siendo este I el momento de inercia con respecto al eje que pasa por el origen de coordenadas. Esta sería una. Que veis que ya no le pongo el signo de vector aquí, porque es una componente. O bien podría cogerme en la dirección del...
O bien podía cogerme el eje que pasa por el centro de masas y entonces tendríamos la suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto al centro de masas componente a lo largo del eje de rotación. Una de las dos y se acabó. La que más me convenga. ¿Bien? Vale. Me falta una cosa para poder ya jugar con cualquier tipo de problema en los problemas del primer grupo, en los problemas sencillos. Porque esto sería, fijaos, si son movimientos en el plano, ¿cuántos grados de libertad? Ya no son 6, sino el movimiento del centro de masas, ¿no? La segunda ley de Newton para la traslación, que me da el movimiento del centro de masas, ya son 2 coordenadas, 2 grados de libertad para el centro de masas, si es en el plano, ¿no? 2, y una rotación. La dirección de rotación es perpendicular a ese plano, son 3, es decir que en ese caso tenemos 3 grados de libertad, en vez de 6 generales, para el caso particular de una rotación en el plano del sólido rígido, tenemos únicamente 3 grados de libertad, 3 ecuaciones del movimiento, 2 vienen de la traslación, 1 de la rotación, la que estáis viendo ahí. Vale. Lo que no quiere decir que las otras componentes del momento angular no me den información. Por ejemplo, pensad, este es el eje de rotación. Y las bolitas, tal como en el archivo que teníamos, 2 masas iguales, exacto, el centro de masas, el eje pasa por el centro de masas, el origen lo podemos escoger justo en el punto del centro de masas, y esto está girando de esta manera, esto está girando de esta otra manera. Tendríamos naturalmente esta ecuación para esta dirección del espacio, pero tendríamos otras 2 ecuaciones para las componentes x e y, es decir, en el plano perpendicular al eje de rotación. Y esas me van a dar información acerca de cómo es el momento que ejerce el eje. Fijaos que el eje lo tengo que sujetar. He dicho, el eje no cambia de orientación. Para que no cambie de orientación, habrá que sujetarlo de alguna manera, con las manos o con algún mecanismo. Es decir, que ese eje está ejerciendo sobre el sistema, sobre el sólido rígido, está ejerciendo un par también, que es externo. Precisamente el par que ejerce el eje sobre el sólido rígido, para que tenga una rotación en el plano, viene dado de las componentes x e y del cambio en el momento angular del sistema con respecto al tiempo. ¿Cómo era, si recordáis, que viene en ese archivo, ¿recordáis lo que hacía L? Trazaba la pared lateral de un cono, ¿lo recordáis? Vale. Es decir, que el E no es constante. Lógico, está cambiando. El módulo sí es constante, pero si la rotación es la misma velocidad angular. Pero el vector no es constante. Por lo tanto, la derivada de L con respecto a t es distinto de 0. Por lo tanto, tenemos que tau neto externo es igual a esto. La componente z es 0, pero la componente x e y son distintas de 0. Si yo sé cómo es L, cómo cambia L, dije ahí, ¿cómo podría yo, si a mí la pregunta es, determine usted, por favor, el momento que ejerce, el par de fuerzas que ejerce el eje sobre el sólido rígido? A ver, esa pregunta la hice el otro día de otra manera. Yo conozco el momento angular en cada instante, sé que está trazando su extremo una trayectoria circular. Entonces, ¿cómo sé las variaciones de L con respecto al tiempo? A ver.
Pongamos que esto es omega. Y la velocidad angular me la están dando. Por lo tanto, esto lo conozco, de ahí deduzco cómo es el par de fuerzas que está ejerciendo el eje sobre el sólido rígido. Claro, por eso este sistema mecánico está descompensado. Porque ese sistema en una máquina termina machacando la máquina. Porque el eje tiene que estar ejerciendo un par neto no nulo. Eso quiere decir que a su vez está ejerciendo un par fuerzas sobre otros componentes del mecanismo, que son no nulos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso produce un desgaste. Salvo que tú hayas equilibrado bien el mecanismo y lo hayas colocado justo de esta manera. Esto está girando, el momento angular entonces tiene la dirección del eje de rotación. L no cambia en el tiempo, por lo tanto el par que tiene que ejercer el eje sobre el sólido rígido es nulo, es decir, que no hay desgastes en el mecanismo. Y eso se ven en los coches, cuando están con el tiempo se descompensa en un motor, o por ejemplo, pues eso es muy bonito, claro, eso va a desaparecer, en los próximos 15 años va a desaparecer todo eso. Por las diferencias entre un motor de 3 cilindros, bueno, un cilindro, 2 cilindros, 3 cilindros, en los coches estoy pensando, en un motor de 4 cilindros, frente a un motor de 6 cilindros, frente a un motor de 8 cilindros, frente a un motor de 12 cilindros. ¿Por qué dicen eso tan bonito? Un motor de 12 cilindros, o de 6 u 8, tiene un comportamiento mucho más cultivado, ¿no? ¿Habéis oído esa expresión? ¿O es una traducción, quizás del alemán, de las revistas de coches que le oye? Sí, claro. Es decir, que tú enciendes el motor y en los coches de estos de 100.000 euros para arriba, iba a decir, ¿no?, con motores de ese estilo, no notas que está encendido el motor, no hay vibraciones. Eso es por las posiciones, cómo están colocando los cilindros y cómo es la relación de las explosiones, cómo es la posición en el tiempo de cada una de ellas, de tal manera que justo pasan cosas como la que estoy diciendo. En motores de esos, con muchos cilindros, son capaces de lograr, sin necesidad de añadir más cosas, masas de compensación en el cigüeñal, para evitar las vibraciones. En motores de 4 cilindros tienes que poner masas que compensen, digamos, que tienes los pistones por un lado, más a un lado del eje, por decirlo así, dicho a lo bestia, que por el otro lado. Una cosa parecida a la que estoy intentando decir aquí, con las diferencias que hay. Entonces, en un motor de esos tienes tanta masa hacia un lado del eje como hacia el otro lado del eje y además con el mismo giro. Es muy bonito, están muy compensados. Los motores de 12 cilindros, estás sentado en ellos, si alguna vez habéis... Yo como mucho me he montado en uno de 8, que no es mío, de una persona que conozco. Entonces, claro, hay notas, qué bien, qué tranquilidad tiene ese motor, a pesar de que tiene una cilindrada muchísimo mayor que los otros. Claro, reducir el número de cilindros desde el punto de vista del consumo está bien, desde el punto de vista de lo que es la tranquilidad en el movimiento del motor, pues no está tan bien. Entonces tienen que compensarlo de otras maneras, añadiendo masas para intentar lograr reducir las vibraciones. Las vibraciones vienen de esto, de lo que estoy diciendo. Está haciendo el eje, cloc, 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 cloc. Claro, lo está sujetando, pero siempre tiene un pequeño juego. Pim, 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 pim. Si hay mala suerte, y ese bamboleo, pequeño bamboleo, coincide con una frecuencia de resonancia, cosa que también veremos antes de terminar el curso, del motor y del coche, entonces el motor termina cascando. Esa es otra de las cuestiones bonitas de la mecánica. Que encima si entra en resonancia con el coche, se amplifican esas pequeñas perturbaciones.
Bueno, ahí os estoy dando, como decir, es muy bonito. O sea, que esta cosa que es tan seca, tan... no, o sea, yo eso no lo niego. Las leyes de Newton, ya habéis visto, no es... Pero entenderlas te permite, diría yo, que esas personas que ponen esos ingenieros a diseñar ese tipo de motores, no sé por qué sabrán muchísimo mecánica. O sea, que sabrán todas estas ecuaciones bastante bien y sabrán el significado de esas ecuaciones. No sé cómo vender más el producto. Vale, dejémoslo aquí. Pero me falta una cosa, dije, o sea, tenemos momento lineal, momento angular. Para el caso de la rotación en el plano ya tenemos por aquí ecuaciones que dejan de ser, o que podemos estudiar únicamente una de las componentes en la rotación. Las otras componentes he dejado caer que me dan información también, caso de que me la pregunten. Pero en ciertos problemas necesitaremos, o quizás nos sería útil, aplicar la conservación de la energía mecánica, que no es algo independiente de las leyes de Newton, sino es un cocinado de ellas. Entonces, ¿qué ocurre con la energía en sistemas en particular? Pues nos podemos fijar en la energía cinética. T, vamos, creo que Taylor utiliza T o K, me da igual, T. La energía cinética total del sistema de partículas será la suma 1/2 m sub i v sub i al cuadrado, la velocidad que tiene cada una de ellas, ¿no? Siempre podremos hacer ahora otra vez. ¿Qué es lo que hacíamos aquí en este paso? Intentar separar el comportamiento de toda la masa concentrada en el centro de masas y lo que ocurre relativo al centro de masas. Este VI al cuadrado no es nada más que escalarmente por VI, ¿no? No tiene nada más que eso. Pero la velocidad que tiene cada uno de los partículas, yo lo puedo poner como la suma de la velocidad del centro de masas más la velocidad relativa al centro de masas. La estrella indicaba, como en los días pasados, la velocidad relativa de esa partícula respecto al centro de masas. Eso quiere decir que aquí en esta expresión tendríamos desde i igual a 1 hasta n, 1/2 de m sub i vcm más vi estrella por vcm más vi estrella. Y tendríamos naturalmente aquí, ¿qué términos tendríamos? 1/2 de m sub i vcm al cuadrado desde i igual a 1 hasta 1/2 de m sub i vi estrella al cuadrado, más tendríamos sumatorio desde i igual a 1 hasta n de 1/2 de m sub i vcm por vi estrella, dos veces, porque tengo el mismo término dos veces. Claro, y aquí, uy, esta estrella aquí dentro. El VCM lo puedo sacar fuera de este término, simplemente este término. 1/2, con el 2 se me va, o sea que tendría i igual a 1, saco factor común VCM, multiplicado escalarmente por m sub i vi estrella. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿esto cuánto vale? Esto es la masa total por la velocidad del centro de masas con respecto al centro de masas. ¿Y eso cuánto es? 0. Lo mismo que el otro día. Es decir, que únicamente me quedan dos términos. Todo esto lo tenéis en el libro perfectamente. Es decir, que me queda para la energía cinética
un medio habíamos dicho, un medio del sumatorio de m sub i por la velocidad del centro, un medio de la masa total por la velocidad del centro de masas al cuadrado, más T estrella es cómo es la energía cinética del sistema respecto al centro de masas. Otra cosa parecida, similar a lo que teníamos con el momento angular. Estás considerando cómo es la energía cinética. Primer término, considera que toda la masa del sistema está concentrada en el centro de masas y se mueve con la velocidad del centro de masas, es una partícula con VCM. Por lo tanto, su energía cinética es un medio de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado. Pero claro, uno no se puede olvidar de que hay un movimiento relativo al centro de masas. Ese término, ahora, para el sólido rígido, quedará de otra manera, más sencilla, pero en general. Bien, y ahora la pregunta del millón es, tengo dos coches. Los tengo que diseñar lo mejor posible, de manera que si tienen un accidente, las personas salgan de ahí indemnes. Es decir, que se deforme de una manera particular. Fijaos, tienen energía cinética, ¿no? Uno choca contra el otro. Energía cinética del sistema, pues ya sabemos, la de uno más la del otro. ¡Plaf! Ocurre el choque. ¿Cuánta energía de la energía cinética inicial que tenían los dos coches, puede ser absorbida por la deformación del metal que rodea la cabina de las personas? Eso es lo máximo a lo que puede aspirar el ingeniero cuando diseña el coche. Claro, necesitas reducir al máximo posible la energía cinética que tiene el sistema después del choque. ¿Cuánto sería? Durante el choque las fuerzas externas se pueden despreciar. Eso quiere decir que el momento lineal se conserva durante el choque. Es un choque tan pequeño que la fuerza de rozamiento con el suelo se desprecia, la gravedad se desprecia, la normal, todas las fuerzas externas por definición de choque. Durante un choque, el tiempo es tan pequeño que el efecto de las fuerzas externas, cuidado con eso porque habrá problemas en los que eso lo cambien un poco, en principio es despreciable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el momento lineal se conserva antes del choque, después del choque es el mismo. Eso implica que la velocidad del centro de masas antes y después del choque tiene que ser la misma. Es decir, que este término no cambia. La energía cinética de ese término no la puedo, de la energía cinética total, que tendría a la izquierda esa T, la que es intocable es el 1/2 de la masa total por la velocidad del centro de masas al cuadrado. Lo que sí puedo tocar con las fuerzas internas de deformación es este término. Es ese término el que, si haces una deformación, el trabajo por deformación, puedes hacer que ese término se haga cero después del choque. Eso es lo que intentan, con la deformación de la parte delantera, de la parte trasera. Y claro, en un choque lateral uno ve las dificultades porque no tienes tanta distancia para deformar el metal, por eso son más peligrosos. Pero en lo otro, naturalmente, incluso en los eléctricos, uno dice, ¿para qué necesito yo tener por la parte de delante un capó, ¿no? Por seguridad, naturalmente, porque podrían eliminarlo, los motores pueden ir en las ruedas, perfectamente pueden ir en las ruedas, es decir, que podrías quitarte la parte delantera y la parte trasera, pero no lo harán por razones de seguridad. Y ahí es donde las posiciones de cómo colocas en el chasis las vigas del metal para que hagan un trabajo y anulen, a ser posible, ese es el máximo al que pueden aspirar, a anular T estrella. Bien, si tenemos un sólido rígido, vamos a ver cómo es esta expresión.
vamos a ver, tenemos una rotación. Una rotación. Sólido. Es decir, que tendríamos por aquí un eje, el eje Z, y tenemos por aquí las partículas, y están rotación, eje, uy, madre, eje fijo, ¿no? Cada partícula, una trayectoria circular de un radio diferente. Sabemos que esto está girando con una velocidad angular omega, la que sea en ese instante. Bueno, ¿cómo son las velocidades? Porque necesito hacer el sumatorio desde igual a 1 hasta n de 1/2 de m vi al cuadrado. Pero yo sé que vi, ¿cómo lo podía expresar? Omega por RI, ¿no? Es decir, que teníamos aquí I, J, K, tal como he puesto los ejes coordenados 0, 0, omega, y aquí tendríamos XI y ZI. ¿Y qué nos salía aquí? Que I era por menos omega I más J omega por XI más 0 por K. Es decir, que en este tendría que hacer el sumatorio desde igual a 1 hasta n de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Estas son las componentes de la velocidad para cada una de ellas, al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? El cuadrado de una más el cuadrado de otra. Omega cuadrado I al cuadrado más omega cuadrado XI al cuadrado. Es decir, que tendré el sumatorio desde igual a 1 hasta n de 1/2, aquí es la masa de cada una, mi omega al cuadrado por omega, ahí es donde viene lo del sólido rígido. Es la misma para todos ellos. Sale fuera del... Es decir, que tendríamos 1/2 m sub i xi al cuadrado y al cuadrado, todo ello por omega al cuadrado. ¿Y esto qué era? El momento de inercia. Origen de coordenadas, lo teníamos por aquí. ¿De acuerdo? ¿Bien? Y no cambia orientación. Bueno, no cambia su orientación, eso lo puedo anular porque realmente estoy analizando un instante. En ese instante tiene una orientación. Eso es lo bonito, que la expresión que voy a poner ahora a continuación va a ser general para todos ellos. Da igual si luego en algún instante cambia su orientación. Pero sí, rotación eje fijo que pasa por el origen de coordenadas. El origen lo he puesto por ahí. Por cierto, ¿cómo sería si estoy analizando la rotación con respecto al centro de masas? De estrella, ¿qué creéis que cambiará? Es decir, que en el dibujo ese punto ya no es O, sino el centro de masas, y está girando con omega respecto al centro de masa, un eje que pasa por ese. ¿Qué tendríamos entonces? 1/2 de I, pero el momento de inercia con respecto al centro de masas, omega al cuadrado. ¿Bien? Vale, pero estaba diciendo, tanto en una expresión como en otra,
Voy a ponerlo en forma vectorial. Para una partícula, fijaos cómo se puede poner la energía cinética, un medio de m, v al cuadrado. Pero v es el momento lineal, es decir, que esto lo puedo poner como un medio de v por p, ¿no? Siendo p el momento lineal. Vale, pues vamos a ver si podemos hacer algo parecido en la rotación, energía cinética de rotación. Esto es la energía cinética de rotación respecto al centro de masas, energía cinética de rotación respecto a un eje fijo que pasa por el origen de coordenadas. ¿Qué tendríamos? Tenemos aquí T igual ahí omega por omega. Pero claro, tal como he escogido los ejes, esto sería, esta es la componente z, ¿no?, del vector velocidad angular, omega z es omega, y omega, ¿qué es? La componente z del momento angular, es decir, que tendría un medio de omega z Lz. Recordad que omega es 0, 0, omega. Por lo tanto, esta expresión es esta expresión, porque la componente x es 0, la componente y es 0. Es decir, que tenemos para la energía cinética de rotación, capítulo 10, esta expresión que indica demostrar esta expresión y te dice, vete al problema al final del capítulo, y ahí te indica los pasos que tienes que seguir, más o menos estos. Y esta va a ser importante cuando tengamos una rotación general, ya no una en el plano, sino una rotación general. Una cuestión otra vez, si fuese en el plano la energía cinética, que teníamos, recordáis, T, un medio de m, vcm al cuadrado, más T estrella. ¿Qué pasa si yo tengo el sólido rígido? Este es el centro de masas. Y tengo aquí el origen de coordenadas, este es el eje de rotación, un eje paralelo de rotación respecto al centro de masas, es decir, que depende de dónde te montes tú, estarás viendo la rotación respecto a un punto o respecto al otro. ¿Cómo es la trayectoria del centro de masa respecto al origen? Una trayectoria circular, ¿no? Es decir, que esta expresión podríamos considerarla, el término de la izquierda, como una rotación, un medio de i omega al cuadrado, un medio de m vcm al cuadrado, más un medio de i cm omega al cuadrado. Claro, pero la velocidad del centro de masas, ¿cómo será? Al cuadrado. Esta distancia, ¿no? Rho cuadrado, rho del centro de masas al cuadrado por omega al cuadrado. Muy bien. Un medio, un medio, un medio. Omega cuadrado, omega cuadrado, omega cuadrado. Y me quedaría entonces ¿veis cómo aparece otra vez el teorema de Steiner? Bueno, y aquí nos quedamos que son las 12. Con la energía cinética. Todas estas expresiones las necesitaremos para unos cuantos problemas. ¿Sí? ¿No veis que este era la distancia al cuadrado entre los dos? Tengo dos ejes paralelos que están separados una distancia. ¿Qué distancia? La del centro de masas al eje de rotación que pasa por el origen de coordenadas. Nos vuelve a aparecer el teorema de Steiner. Madre mía. Vale.
madre mía, estoy pensando en mí, ¿eh? No.